Buenas tardes, estimados participantes. Como ya sabemos, esta semana corresponde desarrollar un tema más acerca de las orientaciones jurídicas que vengo realizando desde hace ya más o menos un mes. Orientaciones que van dirigidas al público en general con la finalidad de que tengan un mayor conocimiento acerca de algunos temas jurídicos que podrían resultar muy necesarios en el desarrollo de nuestras vidas. Por ello es que a través del curso de responsabilidad social de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote y de su Escuela de Derecho, es que el día de hoy voy a desarrollar el tema de la pandemia y el derecho a la intimidad. Eh, el derecho a la intimidad, cuando hablamos de este tema, no nos referimos, o tal vez hayan pensado de que iba a hablar sobre lo que es la intimidad personal, ¿no? La intimidad de pareja. No, el tema que voy a abordar el día de hoy es acerca de la intimidad o de la protección que debemos tener de nuestros derechos fundamentales frente sobre todo a esta situación que estamos pasando como es el tema de la pandemia. En cuanto a este derecho, se han presentado algunas inconsistencias y paradojas que voy a narrar en esta tarde y que les va a servir de mucho para que frente a una situación que pudiera presentarse acerca de la vulneración de sus derechos, sobre todo el de la libertad o del libre tránsito, puedan ustedes tener mayor conocimiento. Es así que en materia de derechos fundamentales, todo lo acontecido durante los últimos meses, ¿no? Durante este tiempo de la pandemia, nos lleva a reflexionar sobre los cambios que se aparecen a partir de la declaración del estado de alarma o del estado de emergencia, que fue hace más de un año aquí en el Perú y que se dio precisamente por la aparición de esta pandemia a nivel mundial y que de alguna manera limitó algunos derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito, del cual gozamos todos constitucionalmente, y que nos permite, por ejemplo, desplazarnos a determinados lugares sin ninguna restricción, ¿no? Ir al parque, ir a un centro comercial, a una discoteca, etcétera. Pero con el estado de excepción, el estado de emergencia, este derecho eh, se vio restringido, pues así también lo legitima nuestra Constitución, que frente a situaciones especiales o situaciones temporales se pueda limitar este derecho fundamental. No, sin embargo, no se puede atropellar a ninguna persona. Cuando me refiero a atropellar, es que al ejercer esta limitación o esta restricción de este derecho, no es necesario recurrir a la violencia extrema para poder ejecutar la restricción, ¿no? Como ya ustedes lo han visto tal vez al inicio de la pandemia, eh, se presentaron situaciones en las que las autoridades policiales y militares, frente a algunas personas que no eh, tomaban en cuenta estas medidas de restricción o de aislamiento social, salían a las calles y pues se ejercía la violencia contra ellos con la finalidad de detenerlos y de llevarlos a la comisaría y ponerle, y instalarles una papeleta, ¿no? Eh, Sin embargo, dentro de estas limitaciones, dentro de estas ejecuciones de detenciones a los ciudadanos, se vulneraron el derecho a no ser golpeado, no ser maltratado físicamente, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? De que cuando un policía o una autoridad militar
nos interviene, el empleo de la fuerza que esta persona utilice debe ser proporcional a la situación o a la respuesta del ciudadano. Por ejemplo, si yo voy caminando en el horario de toque de queda y un policía me detiene, él me tiene que llamar la atención y yo ponerme a disposición sin ningún problema para que él pueda realizar su trabajo y en este caso llevarme a una comisaría. Pero si soy renuente durante la detención y ejerzo violencia contra el policía puede reaccionar de esa forma proporcional a la amenaza que yo estoy ejerciendo contra él, ¿no? Sin llegar, por ejemplo, a utilizar un arma de fuego. Solamente alguna técnica que me permita, que le permita a él someter a esta persona, ¿no? Entonces, el debate sobre si el, el estado de emergencia procede o no ha quedado en estos momentos ya, esa situación ha quedado ya concluida, porque si antes se tenía dudas si mantener el estado de emergencia o no, ahora con la situación epidemiológica o la continuidad de los contagios que se presentan día a día, se justifica, ¿no?, este estado de emergencia. Entonces, este, lo importante es que para el interés público siempre se preserve la salud pública y que está hoy en día luchando contra el virus, ¿no? Entonces, se justifica de esta manera la imposición o restricción de este derecho fundamental por la permanencia y el aumento de contagios que genera esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la tecnología e intimidad en la lucha contra el virus, eh, tenemos que las redes sociales como WhatsApp y Facebook han implementado algunas restricciones también o limitaciones en cuanto a el reenvío, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, de las cadenas, ¿no? O de los mensajes repetitivos. Esto con la finalidad de que un contacto no reenvíe más mensajes que han sido previamente reenviados en multitud y sobre todo que contengan material que contravenga alguna disposición acerca de lo que es la pandemia, ¿no? Porque a través de los WhatsApp a veces se difundía material que era falso, que era inconsistente, que generaban dudas, que generaban preocupación. Entonces, esta red social, un poco para limitar esos reenvíos, es que lo vio limitado a cierto número de personas, ¿no? En cuanto a Facebook, el Facebook también se implementó también algunas estrategias para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y con la finalidad de que interactúen con noticias falsas y que estén relacionadas con el coronavirus, ¿no? Incluso en el Facebook hay la opción, en el caso si se presenta una imagen ofensiva o que es falsa, se le puede denunciar como spam con la finalidad de que el administrador de esta página pueda limitar esa información que se está publicando en esa página, ¿no? En estado de emergencia no, no significa, sin embargo, que todos nuestros derechos fundamentales estén restringidos, ¿no? El mandato de protección de los datos personales se mantiene vigente, por lo que toda estrategia orientada a combatir la pandemia del nuevo coronavirus debe ser respetuosa de este derecho. Ahora, en el estado de emergencia en el que actualmente nos encontramos, en este caso, se han restringido, como les venía mencionando,
los derechos fundamentales que son a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio y la garantía de no detención sin orden judicial. No, nuestra Constitución no habilita a que en estado de emergencia se restringe el derecho fundamental a la protección de los datos personales, por lo que estos contenidos desarrollados a través de la Ley 29.773 se encuentran plenamente vigentes. Entonces, podemos mencionar que solo el libre tránsito, el derecho a la libertad, la seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y de reunión son los que se han restringido durante la pandemia. Pero lo que es protección de datos personales se mantiene vigente, ¿no? No está restringido. Este derecho fundamental garantiza que todas las personas puedan decidir con quién comparten y cómo usan la información que los identifica o hace identificables. Es decir, que nuestros datos personales sean tratados conforme a ley, con nuestro consentimiento y que sean recopilados de acuerdo a la finalidad determinada, explícita y lícita, que el uso se le dé a estos datos sea conforme a esta finalidad. Los datos que yo pueda compartir y que pueda yo reenviar o con familiares, amigos, eh, deben ser tratados conforme a ley. ¿Qué significa esto? De que deben respetar esos mensajes, el honor, la reputación de las demás personas, ¿no? Si mediante uno de estos mensajes yo ofendo a alguien, como lo mencioné en una sesión anterior, puedo ser sujeto a un delito contra el honor, ¿no? Y puedo ser denunciado por difamación, calumnia, etcétera. Entonces, dentro de estos datos personales que, que todavía nuestro ordenamiento jurídico protege, existe una categoría que goza de especial protección, los llamados datos sensibles. ¿Y cuáles son estos datos sensibles, no? Que son protegidos ínfimamente debido a su calidad o debido a la información que revelan sobre una persona. Esos datos son, por ejemplo, el origen étnico, los ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, filiación sindical, a la salud, a la vida social. Eh, Ustedes seguramente sabrán de que no es fácil tener, sobre todo, un reporte financiero de determinadas personas, ¿no? Para, para obtener el estado económico de alguien, sobre todo que está siendo investigado en los delitos de lavado de activos, tiene que haber una orden judicial, ¿no? Debidamente motivada para que eh, la entidad financiera pueda disponer de esa información para la autoridad judicial y pueda desarrollarse todo el proceso que se le sigue. Si no hay esta orden judicial, nadie podría tener acceso a tus ingresos económicos, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tienen los datos personales al momento de enfrentar la pandemia? Como les venía mencionando, en el caso de los datos personales, las limitaciones a esta información no se han visto restringidas por la pandemia. Sin embargo, no se requiere el consentimiento del titular de los datos personales en los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario en circunstancias de riesgo para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico del titular, siempre que dicho tratamiento sea realizado en establecimiento de salud o por profesionales de ciencias de la salud. Solo bajo esa circunstancia es que se puede limitar el contenido de los datos personales sin que haya un previo consentimiento del titular, ¿no? Por una situación de emergencia que se presente. Como podemos apreciar, nuestra ley, como le mencionaba, permite que esos datos sean obtenidos con la finalidad de preservar la salud, en este caso, de las personas, ¿no? En, una, en un expediente del Tribunal Constitucional
del año 2008 se menciona que la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos está fundamentada si es que ésta se considera como el medio para hacer frente a situaciones de emergencia pública con el fin de salvaguardar los principios democráticos y de un Estado de Derecho, siempre y cuando estén justificados a la luz de la Constitución y tratados, especialmente el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referidos a la suspensión de lo que son los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas restricciones que se han presentado durante el estado de emergencia en cuanto a nuestros derechos fundamentales que ya les mencioné, sí está justificada frente a situaciones de emergencia pública como esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y no solamente está amparado en nuestra constitución política, sino también de normas supraconstitucionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de sus artículos, artículo 27, que habla sobre la suspensión de garantías, menciona que en una situación de guerra, de peligro público o otra emergencia, el Estado parte también podrá disponer o limitar o restringir algunos derechos fundamentales con la finalidad de que se pongan a buen recaudo estas personas y evitar situaciones que amenacen o pongan en peligro sus propias vidas. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta de que no es tan fácil intervenir a alguien, en este caso para los policías, sin sobrepasar o sin vulnerar otros derechos durante una intervención policial en el caso de una intervención por salir en el horario de toque de queda. Siempre se tiene que respetar la integridad física de las personas durante estas intervenciones, porque si no, también los policías pueden ser sometidos a un proceso administrativo o penal de acuerdo a la situación o cada caso concreto que se presente, ¿no? Por ello, si ustedes se encuentran en una situación en la que son intervenidos con justa razón, al haber salido en un horario de toque de queda o de confinamiento social, tienen que, sin embargo, considerar que la persona que los va a intervenir o la actividad policial o militar respete sus demás derechos, ¿no? Como los que les acabo de mencionar, para que no sean víctimas de un abuso de autoridad y que pueda imponer de alguna manera riesgo a su integridad corporal. ¿Sí? Eh, Quiero también aprovechar esta oportunidad para poder eh, exponer brevemente un tema que también es muy importante y del cual ustedes tienen que tener conocimiento, sobre todo en, en estos momentos que estamos atravesando por la pandemia y que resulta muy importante que ustedes conozcan. Es sobre la alimentación saludable que debemos eh, nosotros desarrollar día a día con la finalidad de que nuestro sistema inmunológico esté preparado frente a cualquier enfermedad y sobre todo frente a este temible virus que se está llevando la vida de muchos amigos y familiares, ¿no? Y entonces, ¿qué entendemos por alimentación saludable, ¿no? La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Infancia, adolescencia, adultez, envejecimiento o en determinadas situaciones de salud. ¿Por qué hace una diferenciación acerca de las necesidades o requerimientos nutricionales en diferentes etapas de la vida? Porque en esas etapas nuestros requerimientos van cambiando, ¿no? Y es necesario
cubrir esos requerimientos conforme a esas etapas de o edad, sexo, talla o actividad física que desarrollemos, o si estamos frente a una situación de enfermedad o de desmedro de nuestra salud. Entonces, para mantener la salud y prevenir la aparición de muchas enfermedades que no son transmisibles o que son transmisibles, hay que seguir un estilo de vida saludable, hay que elegir una alimentación equilibrada, realizar actividad o ejercicio físico de forma regular. ¿Y qué características debe tener una alimentación saludable? Básicamente se agrupan los alimentos, como ven ahí el cuadro que les estoy presentando, en energéticos, plásticos y reguladores, ¿no? Los energéticos están los hidratos de carbono, como el arroz, o los carbohidratos, ¿no? Pasta, arroz, legumbres, patatas, cereales, las grasas, aceite, mantequillas, los plásticos que sí le mencionan, ¿no? También que contemplan lo que son las proteínas y los lácteos, como carne, pescado, huevo, leche, yogur, etc. Y los reguladores, ¿no? Que son las hortalizas y verduras y las frutas. Eh, ¿Cuáles son los nutrientes o alimentos que contienen cada uno de estos grupos de alimentos, no? En el caso de la leche y derivados, esto contiene calcio, proteínas y vitaminas A, D y B. En las carnes, huevos y pescados, proteínas, grasas, hierro, zinc, vitaminas A y D. En el caso de los cereales, proteínas también, las frutas y verduras contienen vitaminas, fibra y minerales. Las grasas y aceites también contienen algunas vitaminas. Y ahí también les presento lo que es la pirámide de la alimentación saludable, en donde hay algunos alimentos de consumo ocasional, como son los embutidos, los caramelos, los dulces, que deben ser ingeridos de manera casual, ocasional, ¿no? Sin tener mucha frecuencia, porque estos alimentos en sí, si se consumen en exceso, podrían perjudicar nuestra salud, ¿no? Los demás alimentos que están en esta pirámide son ya de consumo diario y son algunos de los que ya les he mencionado. Limitar también el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Realizar actividad física diaria y por lo menos beber 4 vasos de agua en el día. ¿Y qué cantidad de alimentos se debe consumir? Por ejemplo, en las frutas, una fruta o una taza de cerezas en el día. Las verduras, igual, los lácteos, una taza de leche. eh, el pan, un panecillo. Entonces, esta información sobre la cantidad de alimentos, ustedes la pueden encontrar también en internet con la finalidad de que puedan elaborar una dieta que les permita tener una alimentación saludable y con ello mejorar su estado de salud. Bueno, eso era sobre lo que les quería conversar el día de hoy. No sé si es que tendrán alguna pregunta acerca del tema de derechos, derecho a la intimidad y pandemia, o sobre lo que es alimentación saludable, para poder despejar sus dudas, o si no, dar por finalizada esta reunión. Hola, hola. Sí, hola, Cristian, dime. Una pregunta, en el caso de, por ejemplo, de una intervención policial, ¿hasta cuánto tiempo te pueden retener en una comisaría? Y bueno, el tema de que, o sea, los datos personales incluyen también el tema de la vivienda, ¿no? La dirección.
Eso también se puede dar, ¿no? En las comisarías, porque siempre te piden la dirección, el teléfono y bueno, tu DNI. Mira, en el tema, ya, en las detenciones, en lo que es fragancia delictiva, por ejemplo, que estés manejando un auto y hayas consumido alcohol y superes lo permitido del límite de alcohol en sangre, la detención podría ser hasta por 72 horas, ¿no? Constitucionalmente 72 horas y de acuerdo al Código Procesal Penal hasta 24 horas, ¿no? Es que te pueden detener en una comisaría. Esto es con la finalidad de que el fiscal haga su requerimiento de acusación, tiene ese plazo para poder formularlo, y si en ese plazo no lo elabora, tendrían que liberarte, ¿no? Y ya después continuar con el proceso inmediato, ¿no? Con las siguientes etapas que tiene este proceso, ¿no? Que viene a ser el juicio oral y la sentencia. Pero en sí, en la comisaría puedes permanecer entre 24 a 72 horas, ¿no? Más no. En el tema de los datos personales, en la comisaría, como ellos hay un derecho que es el derecho a la identificación, en el cual si un policía te solicita tu DNI, no puedes rehusarte a entregárselo, ¿no? Ellos tienen dentro de sus funciones solicitar la identificación de las personas, DNI, número de teléfono, dirección, etcétera. El tema de la protección de los datos personales más va, por ejemplo, cuando en el caso de las municipalidades, quieras tú publicar una lista de personas, de beneficiarios tal vez de algún programa social, tendrías en este caso que solicitar la autorización para poder publicar esa lista, ¿no? No es tan fácil. O si lo haces, colocar solo el número de DNI, no el nombre, ni la condición étnica, ni condición económica, ¿no? Basta con que coloques el número de DNI, que no dé luz para identificar en sí de qué persona se trata, y con eso ya no estarías vulnerando este derecho a los datos personales, ¿no? Pero por si el contrario, publicas en una lista el nombre, DNI, condición económica, la municipalidad puede ser sometida en una denuncia, ¿no? Por un tema de discriminación o de vulneración a los datos personales. Ya, pero por ejemplo, en ese tema de las listas, por ejemplo, el gobierno central, a través de los programas sociales, siempre envían una lista con nombres, apellidos y DNIs. O sea, ellos están también violando ese derecho. Si es entre instituciones, no. Pero si tú lo publicas, sí. Si tú lo publicas en una página o una red social o en una entidad, no lo publicas, sí, porque ya es de uso público. Pero si es entre instituciones, por un tema de lo que es compartir información para que conozcan quiénes son usuarios de determinados programas, y esa información solo se limite a los trabajadores, no hay ningún problema. Pero si sale de esa esfera eh, íntima o privada dentro de la institución y va dirigida ya al público en general, ahí estaríamos hablando de la vulneración a los datos personales. Por ejemplo, lo que hace la DISA, que a través de un link, por ejemplo, ahorita lo de la vacunación, ¿no? Ya, La Dirección Regional de Salud y todas las direcciones, ¿no? Que a través de un link tú entras y encuentras el listado de abuelitos o las personas que se van a vacunar. Ahí están cometiendo un delito o una infracción. ¿Cómo es el asunto? no, en el caso de las instituciones son solamente una sanción administrativa, ¿no?
sería sujeto a una sanción administrativa y dependiendo si con esa publicación de esa información se generó una situación mucho más grave que pueda conllevar a una denuncia penal, sí. Por ejemplo, si en esa lista se publicó el dato de una persona, de un adulto mayor, ¿no? Y se tuvo el conocimiento en dónde está, dónde vive, ¿no? O dónde radica esta persona. Y tal vez tuvo acceso a alguien, y es comprobado, de que quería hacerle daño, ¿no? Y logra hacerlo, de que llegamos a ese punto, la institución, por facilitar esa información, puede llevar a cabo responsabilidad penal en el caso de la persona que lo publicó o que autorizó esta publicación, ¿no? Es un caso extremo, pero podría darse. Pero en general, eh, tendría que ser sometido a una sanción administrativa por el hecho de publicar esa información privada, ¿no? Pero eh, vamos a tener que analizar el caso en concreto, ¿no? En lo que se ha presentado. En general, publican esas listas y nadie hace problemas, ¿no? El problema se genera cuando a través de esa lista, como te repito, tal vez se ocasionó el daño a alguien, ¿no? Ahí es el detalle. En el caso, por ejemplo, también de las entidades financieras, por ejemplo, hay ¿Ya? veces que ellos, ¿cómo saben el número de teléfono al cual te tienen que llamar, ¿no? Y cómo es, y otro punto, aparte de eso, es el acoso que a cada rato te llaman, te insisten, te insisten. ¿Eso también es un delito? En el tema de los bancos tienen información sobre tu teléfono porque cuando te registras proporcionas el número, ¿no? Y segundo, cuando ellos, eh, en el tema de hace poco de las operadoras de telefonía, sí se restringió las llamadas a los usuarios por el tema de que ya eran reiteradas y llegaba al punto de ser acoso, ¿no? Cuando te llaman, por ejemplo, para ofrecerte un servicio, un nuevo celular, cambio de plan, etcétera, se limitó esas llamadas a través del Indecopy y se logró que para que uno pueda, o que la operadora tenga una conversación contigo bajo ese contexto de publicidad o de ofertas, te pregunte primero si autorizas o no la llamada. Si no la autorizas, no. Igual podría proceder para lo que es las entidades financieras, ¿no? De que si es que te llaman, y no lo autorizas, reportarlo o no contestarle, porque si ya es de forma reiterada, también puedes presentar una denuncia, ¿no? Por acoso. Y dependiendo, ¿no? Dependiendo de la situación. Porque si son por ofertas o si son por deudas también, ¿no? Porque por deudas son donde llama forma repetida. Pero en ese caso, cuando son deudas, igual si ya está dentro de la forma de acoso, porque ya es permanente, ya no respetan horarios, también puedes denunciarlo ante, en este caso, Indecopi, ¿no? Que es la institución que se encarga de resolver ese tipo de controversia. ¿Alguna otra consulta? Gracias. Por eso, cualquier situación que a ustedes se le presente en cuanto a su vulneración de sus datos personales,
primero recurran a lo que es protección contra el consumidor, en el caso de Indecopi, que es la vía administrativa para la solución de este tipo de conflictos, y si es que a través de Indecopi no se logra una solución a su problema, ya pueden buscar la vía civil o penal, ¿no? Dependiendo de la situación que se presente. Eh, pero sin agotar primero esa vía, ¿no? La vía administrativa. Dime, en el caso de del tema de las difamaciones, ¿cómo uno actúa ahí? En el caso de los delitos contra el honor, como les mencioné en la exposición anterior, estas son delitos privados. No, aquí no interviene el fiscal, que es el que se encarga de perseguir el delito o las faltas, ¿no? Aquí el que puede hacer la denuncia es la persona afectada o la víctima. Te acercas hacia un- en el caso del Poder Judicial, y entablas tu denuncia, si es por difamación, por calumnia o injuria, ¿no? Pero ya eso lo hace el propio agraviado, ¿no? Y luego ya ese proceso continúa con una resolución por un juez, eh, evaluando primero si es que con las pruebas que tú puedas alcanzar,